Saludamos al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. Economista Robalino, para esta semana se había anunciado, se tendrá listo el anteproyecto para la autopista Cuenca-Guayaquil. Quisiéramos conocer algunos detalles, cuándo efectivamente se lo hará conocer al público. Por supuesto, Gustavo, primeramente muchas gracias por esta entrevista y un gusto estar con usted. Bueno, realmente estamos ya a un día de la entrega formal y oficial del estudio de la preliminar. Es muy importante que todos conozcan que es un estudio preliminar de la nueva vía Cuenca-Guayaquil, una vía que es, creemos nosotros, no solamente del sector productivo ni turístico, sino también un tema familiar, inclusive vacacional, es una de las vías más importantes de la SUAY y del austroecuatoriano, porque como usted conocerá, Gustavo, todos los productos o la mayoría de productos que suben desde el puerto hasta Cuenca utilizan la vía actualmente, la SOGES Tambo, la Troncal. Y al ser una vía que no cumple con las expectativas, las necesidades, los requerimientos, las seguridades, obviamente ha sido pues obligación del gobierno o de los gobiernos nacionales pensar en una vía que le dé la seguridad a los usuarios, pero no ha sido posible. Y lo que se ha visto más bien es un abandono completo en todas las vías relacionadas al auto ecuatoriano. Lo vemos este rato con la cuenca Girón Pasaje y muchas otras vías más. Entonces, ante esta situación, pues la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, con el compromiso del ministro, del exministro, ahora también con el actual ministro de Obras Públicas y también con el presidente de la República, inició con los estudios hace más o menos unos 3 meses. Los estudios los está realizando la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca para presentarle, para entregarle sus estudios al gobierno nacional y que se comience o que se inicie con los estudios de factibilidad y ojalá en poco tiempo, en el corto plazo, mediano plazo, se puede iniciar con la construcción de la vía. ¿Qué ¿Cuál es? compromisos, Sí, antes de claro. hablar de los detalles o atributos de esta obra o de este proyecto, cuáles han sido los compromisos logrados con el gobierno? Pues recientemente el ministro de Transportes y Obras Públicas, el nuevo ministro, en una entrevista, daba cuenta de los principales proyectos y las prioridades que tiene el gobierno, mencionó a 17 de ellos, pero no incluyó esta vía que uniría Cuenca con Guayaquil. Bueno, realmente ahí está el trabajo que tendremos que hacer como Cámara. Nuestro contacto ha sido directamente con el presidente. El presidente de la República estuvo en Cuenca hace unas 2, 3 semanas, no recuerdo exacto, 3 semanas, si no estoy mal, y se habló específicamente del estudio de la vía. El presidente está atento, le vamos a entregar públicamente el estudio y el compromiso del presidente es incluir dentro del presupuesto 2023 los estudios de factibilidad de la vía, estudios que tomarán más o menos un año y medio, y que luego obviamente se ejecutará lo que el estudio de factibilidad indique, pero realmente el compromiso directo lo tenemos con el presidente de la República. Inclusive el presidente ha solicitado o ha propuesto el crear una comisión público-privada liderada por empresarios de la ciudad de Cuenca para ejecutar lo que viene luego de la entrega del estudio preliminar. Así que por encima de lo que haya indicado el ministro en los proyectos que estarán priorizados, pues nosotros estamos conversando directamente con el presidente de la República. Eso no quiere decir que no esté hablando con el ministro. Justamente el día de ayer le comenté al ministro que el estudio estará listo y él está interesado en poder conocerlo previo a presentarlo al presidente. Así que el objetivo es comenzarlo a poner en los ojos de todos y que haya una presión no solamente del sector productivo, sino de todo Cuenca, incluyendo autoridades locales, inclusive también de otras provincias que serán beneficiadas, porque Cañar es otra provincia que será muy beneficiada del estudio, así que, y de la vía. Así que es un trabajo que inicia con la entrega del estudio preliminar, pero que ojalá termine con la construcción de la vía que tanto se merece el auto ecuatoriano. Ahora, ¿cuáles serían los principales atributos de este nuevo proyecto, la idea que se le ha encargado? Entendemos a la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Bueno, realmente son muy claros los objetivos. Primero, seguridad. Y para tener una vía segura, las carreteras que hay en el auto ecuatoriano de una vía de ida y otra vía de vuelta no cumplen con ese nivel de calidad y seguridad. Conexiones que uno puede estar viajando y si se tiene alguna
un daño en el bus, en el automóvil, pues que pueda conectarse por vía celular a cualquier servicio de grúas o cualquier necesidad o emergencia, lo que no sucede actualmente. Por otro lado, debe darse, y eso es un punto no negociable, creo que todos los cuencanos, todos los azoyos estamos conscientes de que esperar la generosidad o la bondad del gobierno nacional para reparar o mejorar carreteras es seguir esperando sentado. No ha ocurrido, no ocurrirá y por lo tanto la única forma de tener una vía segura permanentemente con todos los arreglos necesarios es que sea concesionada. Entonces, ese ha sido uno de los primeros temas que se ha conversado con el presidente de la República. Inclusive este día viernes nos visitará el ministro Roberto Salas, que está encargado por el gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con alianzas público-privadas, y ahí se comenzará a hablar de lo que necesariamente se tendrá que presentar como una alianza público-privada concesionada a la vía Cuenca-Guayaquil y que se tenga que pagar un peaje para darle seguridad a los usuarios. Estos temas son los macro, de las necesidades macro. Ahora los temas específicos de la carretera. Primero, que nos una con Guayaquil en el menor tiempo posible, pero con todas las seguridades necesarias. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que el tiempo que se tome en la nueva vía Cuenca-Guayaquil sea más o menos del mismo tiempo de la vía Cuenca-Guayaquil por Molleturo, que es una vía mucho más recta, pero una vía sumamente peligrosa, con curvas que ustedes, todos creo que nos hemos dado cuenta, curvas que tienen un 30 grados de diámetro, y que eso obviamente dificulta muchísimo la conducción, le hace sumamente peligroso, y además sin contar con el impacto medioambiental, que seguramente hasta el momento no ha habido ningún estudio del municipio de Cuenca, pero seguramente hay un impacto medioambiental de todos los carros, camiones, buses que están circulando y cruzando por el Parque Nacional de Cajas. El objetivo es no cruzar el Parque Nacional, no cruzar ningún parque nacional, y que se llegue en el menor tiempo posible, cumpliendo con un rango de curvas que sean lo más seguras, perdón, lo más seguras posible. Entonces, esos son algunos de los principios básicos con los cuales iniciamos el estudio, y de la presentación que nos hizo ya la Universidad de Cuenca hace un par de semanas al presidente de la Cámara y a mi persona, en donde estuvo presente también la rectora de la universidad. Todos estos preceptos, todos estos principios han sido cumplidos, y el día de mañana se entregará ya formalmente a la Cámara en un directorio desde las 5 de la tarde, que lo tendremos en nuestras oficinas. ¿Qué flujo vehicular potencialmente permitiría esta vía? Bueno, este momento el estudio que ha hecho la Universidad de Cuenca, se calcula que hay entre 7 y 8 mil automóviles, camiones, buses que circulan por la Cuenca, Azogues, Tambo, Chubut, La Troncal. Eso hay que sumar otros 4.000 por la Cuenca Molleturo, estamos hablando de unos 12.000 carros más o menos, pero además la demanda potencial que puede tener, porque el momento en que tengamos una carretera segura a Guayaquil, pues obviamente el interés de irse tanto de guayaquileños o de guayacenses hacia el austroecuatoriano y viceversa, va a aumentar esa demanda. Por tal razón, la propuesta es que la carretera cumpla con 2 vías de ida y 2 vías de vuelta, y que el parter sea lo necesariamente amplio para que, si se requiere ampliar, no se tenga que expropiar hacia los alrededores, sino que exista la posibilidad de ampliarse en la parte central de la carretera. Entonces, todo eso se está viendo también como un efecto en el largo plazo. ¿Cuál es el costo de este estudio preliminar? Bueno, el costo que estamos cancelando como Cámara llega a aproximadamente unos $50,000. Es el compromiso que hemos tenido con algunas empresas que han apoyado el proyecto, viendo que realmente es la mayor necesidad que tiene el Azuay y el austroecuatoriano en este momento, comunicarse con con Aeropuerto Internacional y con el puerto. Así que ese ha sido el valor que como Cámara hemos invertido para este estudio para los ciudadanos del austroecuatoriano, y esperamos que asimismo el gobierno nacional cumpla con el compromiso del presidente de la República, asimismo el ministro de Finanzas y el ministro de Transporte, para que se inicie el próximo año con presupuesto aprobado el estudio de factibilidad. El presupuesto para el proyecto de factibilidad, ¿se tiene una idea de cuánto sería? Pues esto sería la cifra que tendría que incluirse en el presupuesto del 2023.
Realmente son datos muy aproximados, no me atrevería a darle un dato, un valor, eso ya tendrá que analizarlo el mismo gobierno nacional. Nosotros estaremos, como le indiqué Gustavo, pendiente del proceso, pero ya entregarle un dato como ese sería no responsable de nuestra parte. Seguramente el momento en que se vaya a realizar el contrato, como va a ser una contratación pública, se conocerá el valor del estudio, pero lo que va a ser trascendental es que estando antes o estando previamente con la información, se puede incluir dentro del presupuesto, dentro del POA 2023 del Gobierno Nacional y que pueda iniciarse con el estudio de factibilidad de una vía que creemos es la más importante de nuestra zona. ¿Qué se puede hacer, economista Robalino, en cuanto a impregnarle de seriedad a este proyecto? Azuay históricamente ha sido objeto de muchos engaños, de disuasiones, de ofertas que no se cumplen. Mucha expectativa se abrió con Marcelo Cabrera, hizo intentos, luego se evidenció de que hubo una subejecución drástica de presupuesto allí. Marcelo Cabrera responsabilizaba de esto al Ministerio de Economía. Lo cierto es que muy poco se logró. En los últimos 4 o 5 años, a usted le consta, quizá un poco menos, diríamos en los últimos 3 años, se mantuvo distraído a la SUAI con el famoso Ingreso Sur, que era una obra supuestamente que venía sólida y que se la iba a realizar. Muchas veces se dieron cronogramas de trabajo, de inicio de la licitación, de contratación, etcétera, pero nunca llegó. ¿Qué podría hacerse para que en esta ocasión sea diferente? Bueno, realmente el abandono creo que no es de los últimos 4 años, el abandono es de hace 40 años posiblemente. Usted recuerde, Gustavo, que la última nueva carretera que ha tenido Cuenca es la autopista Cuenca-Sogues. Es una carretera de más o menos 15 kilómetros, si no estoy mal, ojalá no me equivoque, pero esa es la última nueva carretera que se construyó en el austroecuatoriano. Esto ha sido tapar baches, perdón, el resto ha sido tapar baches, el resto ha sido poner concreto donde no se debe y se generan las gradas que hay en la carretera de la provincia del Cañar. Entonces, realmente ha habido una irresponsabilidad y una falta de compromiso de lado y lado. Del lado del gobierno, porque han sido, como usted bien indica, puras ofertas, puros compromisos, pero sin ninguna ejecución. Y también desde el lado privado, porque hemos dejado que el gobierno nacional nos convenza con esa famosa frase de las carreteras es de todos y no ponga, usted recuerda, Gustavo, que en época de campaña la autopista se llenó de carteles del momento en que se había declarado en emergencia vial a la SUAY y no se arregló, ni siquiera se quitó la maleza de los parteres de la autopista. Entonces, pero a cada 200 metros había una cuña publicitaria del gobierno que buscaba reelección. Entonces, creo que es una responsabilidad que no se ha sabido ejecutar del lado y lado. Y en este momento, como sector productivo, nosotros vamos a ejecutar no solamente un seguimiento directo al gobierno, sino también una estrategia comunicacional para presionar al gobierno, pero eso sí, necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos, porque a todos nos sirve una carretera segura hacia la provincia de Guayas por diferentes razones. Así que es un proceso que tomará tiempo. Nosotros pensamos que de aquí en unos 6, 7, posiblemente 8 años, podremos ver si es que todo se ejecuta como se espera, podemos ver una carretera, una nueva carretera Cuenca-Guayaquil cumpliendo y que obviamente que el gobierno nacional cumpla con sus compromisos. Ese es el compromiso que tiene el presidente de la República con nosotros, así que esperamos que lo ejecuten y que se inicie con este estudio de factibilidad, que es el paso uno. ¿Y por qué es importante el estudio de factibilidad? Porque el momento en que el gobierno nacional aprueba el presupuesto para un estudio de factibilidad. Desde ese momento, la Contraloría General del Estado inicia el proceso de análisis de los fondos que están siendo utilizados. Entonces, eso tiene que terminar en la obra, porque si se hace un estudio de factibilidad es porque el proyecto es necesario, es convincente y muchas otras razones. Entonces, es obligación del gobierno nacional no solamente hacer un estudio de factibilidad y dejarlo en el archivo, sino ejecutarlo, porque la Contraloría también podría iniciar procesos de glosas por invertir en un estudio de factibilidad, que seguramente no es barato, y debe terminar en una obra que beneficie a todos los ecuatorianos. Así que es un proceso largo y necesitamos del apoyo. Ojalá autoridades locales, la prefecta, el alcalde se sumen o las nuevas autoridades que vayan a venir el próximo año para que este sea un trabajo desde no solamente la academia como generadora de estudio, ni tampoco la Cámara como el impulsador y el líder en este proyecto, sino también desde todos los sectores.
Esperemos que las cosas fluyan. Vayamos a otro tema que acaba de cerrar un capítulo en la provincia de Azuay, en el cantón Cuenca concretamente, la definición de planes de uso y gestión de suelo y de planes de ordenamiento territorial hechos por el municipio de Cuenca, proceso en el cual hubo varios actores, entre ellos el sector de la producción de las cámaras estuvo también presente allí, particularmente la Cámara de Industrias. ¿Qué expectativas se tiene sobre este documento, cuyos lineamientos se los conoce ya, aunque la versión final no ha sido aún publicada? Bueno, penosamente, Gustavo, no tenemos muchas expectativas de lo aprobado por el municipio de Cuenca. No vemos que existan cambios de fondo a las necesidades que tiene el sector productivo especialmente el sector industrial para crecer y quedarse en la ciudad. Nosotros hicimos un proceso de socialización con todos los concejales, con el alcalde, con los técnicos del municipio, proponiendo un literal dentro del artículo 105, pero dicho literal ni siquiera fue tratado. Y obviamente eso generó que todas las expectativas de cambio que puedan darse, que puedan presentarse para el sector industrial, muy poco se va a hacer. Entonces, ¿Cuál es ese literal para entender mejor lo que nos dice? bueno, nosotros proponíamos un literal dentro del artículo 105 que agrupaba todo el sector industrial. ¿Por qué? Porque veíamos primero que muchas de las análisis del Consejo Cantonal se iba a obstaculizar el desarrollo de industria de alto impacto en la ciudad de Cuenca. Pero no sé si usted conocía, Gustavo, pero la mayoría de industria en Cuenca es de alto impacto. ¿Por qué? Porque el alto impacto no solamente significa o no solo es enviar CO2 al ambiente por la producción. No, el impacto también está relacionado a la parte logística. Por ejemplo, una empresa que no produce nada, pero que tiene un alto impacto logístico, es decir, que tiene alta carga de entrada y de salida, tiene un alto impacto también. Las empresas del sector de alimentos, las empresas de sectores productivos en el tema, por ejemplo, de producción artesanal de ladrillos. La producción de ladrillos, aunque sea artesanal, tiene un alto impacto medioambiental. Entonces, cuando se les oía, se les escuchaba a los concejales que iban a prohibir la implementación de industrias de alto impacto, pues toda la industria, o el 80% de industria de Cuenca tenía que levantarse e irse. Imagínese usted lo que hubiera sido que el 60%, el sector que genera el 60% de empleo tenga que levantarse e irse porque el municipio decidió que el alto impacto no se permite en la ciudad de Cuenca. Entonces, ante esa situación, presentamos una propuesta en donde incluía a todas las industrias, desde el bajo, el mediano y el alto impacto, y cada una con sus diferentes efectos tenía que presentar estudios ambientales, licencias ambientales, procesos de socialización muy importantes para que se adapte también la industria a la zona donde iba a desarrollarse, que los habitantes cercanos puedan conocer de qué se trata, el empleo que se va a generar, los cuidados ambientales que se van a realizar y también anclado al tema ambiental, existe un proceso de compensación. ¿Qué significa eso? Que la compensación se pueda dar en la zona donde está ejecutándose el sector la industria o que pueda irse a otras zonas del Cantón Cuenca. Pero esa propuesta, que insisto, fue presentada a los concejales, al alcalde, al final ni siquiera fue tratada en Consejo Cantonal, el literal no se trató, por lo tanto no entró a votación, y ese era el cambio que nosotros veíamos que realmente iba a presentar una propuesta diferente hacia el sector industrial. Y penosamente, al no darse eso, lo que va a suceder es lo que estaba sucediendo, que las industrias están tomando la decisión de comenzar a ampliarse y a generar empleo, ya sea en la Hemos provincia del Guayas escuchado o en justamente un Azores. discurso un tanto diferente en cuanto a las intenciones, tanto del alcalde como del vicealcalde, como de algunos concejales, en el sentido de que por fin se ha atendido a esa necesidad de la industria. La historia en Cuenca data de los años 70 aproximadamente, cuando se creó el parque industrial en la ciudad de Cuenca y de allí no ha tenido mayor desarrollo, intentos en Chagayacu, otro intento por parte del gobierno provincial, pero efectivamente, como usted señala, empezó de alguna manera a crecer caóticamente la industria en la ciudad de Cuenca, asentándose en varios sitios. El concejal
o uno de los concejales, no recuerdo quién, de varios actores que hemos hablado, nos señalaba de que este documento de PUCS y PDOT está también basado en un sinceramiento, decía. Lo que entendemos es en aceptar ciertos hechos consumados y que ha ido destinando el uso de suelo particularmente a utilizaciones que se han ido ya de alguna manera asentando en la ciudad. ¿Siente usted que esto ha sucedido también en lo que se refiere a suelo industrial? No, realmente, salvo que existan, todavía faltan, de lo que tenemos entendido, todavía faltan algún proceso de reglamentación, salvo que se dé algún cambio en la reglamentación, la situación va a seguir igual. Y no solamente está en el hecho, porque yo también les he escuchado al alcalde y a concejales de hablar de que hay 800 y un poco más de hectáreas aprobadas para el Así sector es, industrial. creo que 900 hectáreas es lo que habla. Pero el grave problema, y en una reunión que nosotros tuvimos con los concejales, y dicho esto por el concejal, no solamente por el concejal Cristian Zamora, sino también por Alfredo Aguilar, estas 800 o 900 hectáreas no son útiles, porque dentro de las 800 o 900 hectáreas están quebradas, no están retiros, y obviamente nadie va a construir en quebradas, es ilegal, no se lo puede hacer, se lo tiene que cumplir con retiros y demás, y entonces esas 800, 900 hectáreas potencialmente quedarán en 350 más o menos. No hubo, Ahora, por tanto, un trabajo sinérgico con las cámaras de la producción. en el tema de estas 800 hectáreas, no, nos llegaron con la noticia de que eran 800 hectáreas, pero un tema importante, Gustavo, es que el problema no está en la cantidad de hectáreas, sino en la facilidad de aprobación de la construcción de la industria. Y ahí está, y ahí está el problema también del sector industrial, no solamente el sector, no, del sector de la construcción, no solamente el sector industrial. No es el hecho de que no existan terrenos en Cuenca para construir edificios o para construir casas, es que obtener el permiso de construcción es Así es. complejo. Lo Entonces, el engorroso problema, de la tramitología exactamente, se va volviendo ya un exactamente, tanto épico en Cuenca. Hemos escuchado comentarios de constructores. justamente. Entonces, el problema que nosotros vemos y que no hay cambio en la ordenanza es que los procesos van a ser iguales. Entonces, si alguien quiere una aprobación de un nuevo suelo industrial, tiene que pasar por el Consejo Cantonal. Entonces, el proceso del Consejo Cantonal es un proceso no técnico, sino es un proceso político. Y cuando el proceso es político, se daña completamente la parte técnica de las entidades. Darán como Cámara Economista Robalino, harán un juicio de valor sobre estos documentos en cuanto se publiquen. Por supuesto, el momento en que exista ya una publicación formal y oficial, nosotros tenemos una posición en la misma manera y haremos llegar un documento con nuestra posición al Consejo Cantonal y al alcalde, pero realmente, como le digo, no vemos cambio y es más, las industrias que conocen también ese documento, no formalmente, pero extraoficialmente, siguen tomando la decisión de ampliar sus procesos productivos en Cree Durán, que en Daule y demás. cree, exactamente le iba a preguntar, a más de ese ordenamiento un tanto desordenado que se ha ido dando, habrá también más migración de la industria. Completamente. Por supuesto, eso no lo dude, Gustavo, porque al no darse no cumplirse las necesidades de aquí y lo que hace eso es generarse un mayor costo en el metro cuadrado, porque nuevamente no importa solamente el número de hectáreas, sino el proceso. Y si obtener un permiso de construcción en Cuenca demora 2 años y en Azogues, aquí a 12 kilómetros, 15 kilómetros, dura 30 días, pues obviamente las industrias cuencanas tomarán la decisión de irse a Azogues y contratarán el personal de Azogues, ni se diga si se van cerca del puerto en la provincia del Guayas. Entonces, esos tiempos en donde aquí son 2 años o 1 año, 8 meses o 1 año y allá son un mes o 25 días o 15 días, esa situación es lo que es la razón por la cual las industrias se han estado yendo de la provincia. No es la primera y penosamente vemos que no serán las últimas. Entonces, ojalá que existan algún tipo de modificación, pero no solamente es un tema de intenciones, porque me pongo en la posición de la buena intención del alcalde, del vicealcalde, de dar y aprobar nuevas zonas industriales. Pero, ¿y qué pasa si no son elegidos? O tengo entendido que el vicealcalde no se va a lanzar nuevamente de concejal. ¿Qué pasa si el alcalde no es reelegido? Entonces este proceso es de buenas intenciones y de favores, ¿no? Tiene que ser de reglamentaciones sencillas, por supuesto, en todo el rigor de la ley, pero que sean sencillas cumplirlas en el proceso. No me refiero a que una licencia ambiental sea fácil cumplirla, es muy compleja, pero que no se demoren 1 año en la aprobación o 1 año y medio, porque ahí la decisión va a ser irme de la ciudad. Gracias, economista Robalino. Un gusto, Gustavo.
El economista Andrés Robalino es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la provincia de La Suay.